Bien, feliz inicio de noche tengan todos. Vamos a iniciar la clase. Voy a compartir pantalla. Me confirman si visualizan mi pantalla, por favor. ¿Podemos ver mi pantalla? Sí, Inge. Ok. Así que comenzamos con la oración. Decimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh maestro, que yo busque consolar, no ser consolado, comprender, no ser comprendido, amar, no ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra en ti, perdonando se es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. Bien, feliz y bendecida noche tengan todos. Vamos a continuar. En este caso vamos a ver un tema nuevo. En la última sesión, pues, teníamos una pequeña probita, ¿verdad? Asociada a lo que habíamos visto anteriormente con el CRMR. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es una guía, vamos a decirlo como punto de referencia, solo una pauta, podríamos decir también, que podríamos nosotros tratar de investigar o abordar en el momento de tratar de solicitar información. Pero antes de ver eso, vamos a pasar a asistencia. Por favor, se identifican con la palabra presente, a medida lo vaya a llamar. Cristi Lisset, Buenas noches, presente. feliz noche. Abner Rafael, Buenas noches, presente ingeniero. Osman Andrés, Buenas noches, presente ingeniero. José Humberto Mejía, Presente, buenas noches. Luca Lisandro, Presente. Aníbal José, Presente. Jimena Mariel, Presente. Marvin Alberto, Presente. Lizzie Michelle, Presente. Ana Leticia, Presente, buenas noches. buenas noches, Dixie Dariela, Presente, buenas noches. buenas noches, Kimberly Matilde, Presente, buenas noches. Daniel Alejandro, Buenas noches. Presente. Jonathan Alexis, Jonathan Alexis, no está en este momento. Presente, buenas noches. Ahí está, gracias. Khalid Khalil, Buenas noches, presidente. bueno, buenas noches, gracias Khalid. Ricardo Arturo, Ricardo Arturo, Carla Lucía, Presente. Said Josué, Presente, buenas noches. buenas noches, Kenan Isaac, Presente. Buenas noches. César Alexander, Presente. Kenneth Abdiel, Presente. Manuel José, Marcela Maili, Presente, buenas noches. Josué Ricardo Cardona, Presente, buenas noches. Félix Alvarado, Presente. Eric Raúl, Presente. Franz Werner, Presente, buenas noches. Brian Adalid, Presente. Vanessa Isabel, Presente, buenas noches. buenas noches, Yesua José, Presente. Héctor Alejandro, Héctor Alejandro, no está en este momento. Presente, ingeniero. Gracias, Héctor. Guillermo Daniel, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Gladys Rosicela, Gladys, Wendy Fabiola, Presente, buenas noches. buenas noches, Wendy, Brian Daniel, Presente, buenas noches. buenas noches, José Alberto Hernández, Jorge Alberto Hernández, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Manuel Antonio Rivera, Presente, buenas noches. Luis Enrique Franco, Presente, buenas noches. Fiorella, Presente. Wilmer Yair, Presente. Diego Vilgay, Presente. Buenas noches. Francisco Javier,
Buenas noches, presente, Inge. José Antonio Maldonado. José Antonio Maldonado. José Carlos Paz. Presente, buenas noches. Denis Andrés. Presente, buenas noches. David Noé. Presente. Clara María. Presente. Miguel Francisco. Presente. Mario Roberto. Presente, ingeniero. Oscar Armando. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jennifer Abigail. Buenas noches, presente. Jocelyn Johanna. Presente. Ronald Salatiel. Presente, buenas noches. Daniel Alberto. Presente, buenas noches, ingeniero. Marco Antonio. Presente. Cristian Manuel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Williams Alexander. Presente, ingeniero. Harold Winston. Presente. Drazen. Drazen. Buenas noches. Gracias, Drazen. Carlos Daniel. Buenas noches, presente. Ana Gladys. Presente. Elvis Daniel. Presente. Gustavo Santos. Presente. Melvin Iván. Presente. Repito, me falta en la asistencia al día de hoy, me hace falta el compañero José Antonio Maldonado. Me hace falta también Gladys Rosicela. Me hace falta Ricardo Arturo. Bien, y ahí están todos registrados. Ok, vamos a continuar o vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla. Denme un segundo. Aquí está. Me confirman si visualizan mi pantalla. Sí, ingeniero. Tenemos una guía para la auditoría, es más que una guía, es una referencia, podríamos decir. Y el objetivo es proponer una serie de aspectos a verificar dentro de un departamento de sistemas. Igual, no es algo que esté escrito en piedra, podemos hacer algunas verificaciones, algunas modificaciones o algunas añadiduras inclusive, y vamos a encontrar un punto bien interesante, o sea, algo que se denomina evidencias, ya vamos a ver. Y el objetivo es evaluar su funcionamiento y detectar las deficiencias, así como promover los aspectos principales en los que se tiene que mejorar, a fin de incrementar su eficiencia o mejorar su funcionalidad y su productividad. De hecho, este tipo de guía nos puede nosotros para enriquecer, por ejemplo, una arquitectura implementada con el CRMR y poder enriquecer lo que tenemos ahí en el CRMR para llegar a una conclusión más factible de lo que estamos tratando de evaluar. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Dentro de esta sección se evalúan los recursos materiales con que cuenta el Departamento de Informática, como son computadoras y equipos de red, puntualmente, parte del alcance. Hoy podríamos tratar de evaluar otros elementos adicionales, ¿verdad? Equipos de cómputo personal, algunas consideraciones que nosotros podemos tratar de tomar acá en consideración. Primero, si se encuentra con un inventario de todos los equipos que se integran al centro de cómputo, un elemento fundamental tener un inventario. Número dos, ¿cuánta frecuencia se revisa el inventario? Recordemos que no hay nada que esté escrito en piedra, las cosas cambian con el tiempo y por ejemplo, se dejan de usar, se retiran y entonces hay que cambiar y modificar esos inventarios o al inventario, por ejemplo, si un componente físico le añadimos más recursos, más memoria, más disco, por así decirlo, mejoramos las capacidades. ¿Se posee bitácoras de fallas detectadas en los equipos? Y si fuese así, las bitácoras es llenada por personal especializado, señalada la fecha de detección de la falla, señala fecha de corrección de la falla y revisión de que el equipo funcione correctamente. Se poseen registros individuales de los equipos. La bitácora hace referencia a hojas de servicio en donde se detalla la falla y las causas que originaron, así como las refacciones utilizadas. Entonces tratamos de ver qué es lo que es respuesta de cada uno de estos para poder enriquecer el análisis que podemos hacer. De sí o no aplica, es una posibilidad también, ¿verdad?
Se lleva a cabo un control de los equipos en garantía para que al finalización de esta se integren algún programa de mantenimiento. La garantía de los equipos es fundamental. Si ustedes se recuerdan, y ya lo hemos mencionado en la clase, ¿cuánto es el periodo de garantía de los equipos por defecto de fábrica? En caso de los equipos de cómputo. ¿Cuánto es Perdón, maestro, repite la pregunta. el periodo de tiempo de garantía de los equipos de cómputo en años? ¿De cuántos años es? Según lo que hemos mencionado en la clase. Qué participativos andan hoy. 5, Inge. 5, muy bien, muchas gracias. Aquí nos dijo ahí, son 5 años por defecto y se pueden llegar a extender inclusive en algunos casos hasta 7 años los equipos de cómputo. Los equipos de los usuarios finales, las computadoras, las laptops, las computadoras de escritorio, la vida útil son de 5 años. Prácticamente después de los 5 años, aunque funcionen, ya el fabricante ya no le da continuidad a las piezas o refacciones. Entonces, quien asume el riesgo en ese escenario es en este caso el área de tecnología, la empresa, tratar de tener refacciones o partes, tener un stock ahí de las piezas más usualmente fallan o podrían fallar para hacer un cambio, porque ya fábrica ya no lo puedo pedir. Bien, entonces son aspectos a tomar en consideración porque en base a eso nosotros hacemos el ajuste a lo que es la matriz de riesgos de nuestro equipo de cómputo existente. Se lleva un control de los equipos en garantía para que, bueno, mencionamos, se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos, sí o no. Todos los equipos tienen que hacer mantenimiento. Las estaciones de los usuarios finales puede ser realizado mantenimiento preventivo y o correctivo, dependiendo del caso, por parte de nuestros técnicos, nuestros informáticos, los equipos especializados como servidores, etcétera. Trataremos de ver las garantías y si las garantías incluyen este tipo de mantenimiento, revisiones usuales, periódicas, para revisar y que si los componentes estén bien, la limpieza típica y popular, simplemente sopletear, limpiar, tal vez más pasta térmica, qué sé yo. Tenemos por acá, se cuenta con frecuencia realizar, perdón, ¿con cuánta frecuencia se realizan los mantenimientos de equipos? Los equipos tienen que tener al menos un mantenimiento al año, ¿sí? Ya sean de los usuarios finales o de los equipos dentro del centro de datos, un mantenimiento al año. El equipo de cómputo personal se cuenta con procedimientos definidos para la adquisición de nuevos equipos. ¿Cuáles son las características definidas para la adquisición de nuevos equipos? En algunas empresas o organizaciones hay apertura para poder hablar de marcas, para poder hablar de modelos particular. En algunos sectores, por ejemplo, aquí en el gobierno también hay algunas aperturas, aunque la ley de contratación del Estado establece que no se deben mencionar marcas y modelos. En otros países es mucho más sensitivo este tipo de aspectos. Recuerdo hace muchos años atrás, ¿ya cuánto? 7 años atrás estuve participando como consultor en un proceso en El Salvador y pues recuerdo que eso era financiado por el BID, por el Fondo Monetario Internacional era financiado. Y en una definición yo había colocado, por ejemplo, el tipo de arquitectura de procesador que deseaba, por ejemplo, un procesador Intel, era un servidor, recuerdo yo, era un servidor Intel, Xeon, con tantos cores y con tantos hertz. Y definí la especificación técnica, todo iba bien, excepto eso, me lo rechazaron, no rechazaron, me lo rebutaron con una observación de que estaba haciendo referencia a una marca. Y en el caso del preservador, por ejemplo, ellos tienen una tabla donde hablan acerca de, por ejemplo, características funcionales en base a capacidades. Y me pasaron la tabla, entonces simplemente lo cité y lo que hice en lugar de mencionar esa marca, dije, por ejemplo, que el tipo de procesador hace referencia, tenía que estar referenciado a un tipo de modelo o un tipo de categoría en base a la capacidad de procesamiento que era requerida. Y ahí murió, pero era prohibido hablar de una marca. Entonces, va a depender exactamente a lo que va a ser en este caso particular las definiciones asociadas a las adquisiciones. Bueno, la empresa privada no, aquí en Honduras la empresa privada, inclusive el sector gobierno no. Las únicas limitaciones que tienen cuando hablan marcas específicas, por ejemplo, usted quiere una base de datos y alguien se siente discriminado porque no puede ofrecer su producto, porque también no es de esa misma marca, entonces puede hacer alguna referencia. Pero algunos informáticos nos defendemos desde el punto de vista de lo que ya tenemos y tratamos de avalar las características funcionales de los equipos en base a un elemento puntual de la marca. Para que no nos vayan a dar, por ejemplo, hacer un escenario de referencia, un switch de 24 puertos, ustedes lo pueden hallar desde una marca Changala Wangala por 2.000 lempiras o menos, hasta un switch de 24 puertos de una marca considerable, hablamos de Cisco, Juniper, Imperva u otro tipo de marca,
que la más conocemos nuestros 9 de Cisco, por ejemplo, a unos costos, por ejemplo, de 20.000 lempiras en adelante, dependiendo de qué es la naturaleza propia de lo que estamos tratando de adquirir. Entonces, 20.000 a 2.000 lempiras hay una diferencia muy sustancial, ¿verdad? Pero es un switch de 24 puertos. Pero ¿qué es lo que nosotros definimos? Es muy importante la especificación técnica. A eso hablamos con procedimientos de adquisición. Se tienen criterios de evaluación para determinar el rendimiento de los equipos para adquirir y elegir el mejor. Se trata de definir acá. Y este apartado es el que quería mencionar. Por ahí hay un ejercicio, no sé si en la prueba o si es en el examen, asociado con la guía informática, y anótenlo, por favor, se lo voy a decir. Miren, no me gusta, no crean que yo gozo cuando coloco un 1, cuando coloco un 0 en las evaluaciones. Me frustro. ¿Por qué? Porque cuando soy muy puntual de lo que solicito. Y me frustro porque siento que no me han prestado atención, que solamente están aquí conectados y están en su onda. Porque en guerra anunciada no perecen soldados. La mayoría siguen las instrucciones y va muy bien. Otros, por alguna eventualidad, nos despistamos. Y otros que definitivamente nunca estuvimos en clase. Y esto anótenlo, por favor. Si en el examen o en la prueba sale un ejercicio asociado con la guía, el ítem en particular que se le solicite, sí o sí que contenga documentos probatorios presentados. Desde el punto de vista de auditoría, recuerden que las pruebas son las que valida el auditor, no las suposiciones. Las pruebas lo que encuentra, lo que verifica, lo que evalúa. ¿De acuerdo? Sí, ok. Espero que hayamos prestado atención. Bueno, si no hay en la revisión del prueba del examen, me voy a dar cuenta. Servidores, nuevamente el mismo escenario, se cuenta con inventario, con cuenta frecuencia, se poseen bitácoras. Aquí este escenario es muy similar al anterior. Se lleva un control del equipo en garantía, se encuentra con un servicio de mantenimiento. Maestro, Sí, una pregunta, yo sé que acaba de avanzar, pero una pregunta con respecto a lo que acaba de decir de las pruebas, ¿cómo se indexa una prueba o cómo sería lo apropiado en este caso? O sea, un documento o una observación escrita o qué exactamente, es lo que no termina de comprender. en la vida real o con respecto a la evaluación. Ambas, si es Ok, posible. en la vida real lo que usted está solicitando es lo siguiente. Si el punto de evaluación es equipo de cómputo personal, trata para cada uno de estos ítems, de acuerdo a lo que está preguntando, la evidencia. Con cuánta frecuencia se revisa el inventario y si hay un método de verificación que se pueda constatar que el inventario se verifica con esa evidencia. Por ejemplo, un método de verificación puede ser tan vago, tan descriptivo, tan simple como un correo electrónico donde el jefe ha solicitado: jóvenes, nos vamos a reunir para revisar el inventario. También como dentro del POA, dentro del plan operativo anual del área de tecnología o del área de soporte técnico, dependiendo de quién le corresponda, pero es dentro de TI al final, verificar de que exista un apartado que es enunciado, revisión de inventario. Entonces, verificamos el inventario y verificamos cuáles son las evidencias. Las evidencias son el informe asociado a lo que se hizo como producto de la revisión del inventario. Entonces, sabemos que sí se hace una revisión de inventario en base a ese informe. Ahora hay que analizar qué es lo que el informe contiene, porque esos informes que contienen, pues no contienen nada, pues bla, 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 no dicen nada. Ese, uno. Y dos, para efectos de la prueba, ya sea la prueba o el examen, yo les voy a dar un enunciado, les voy a decir, por ejemplo, vamos a hacer una guía de control, les voy a decir qué es lo que quiero que apliquen en la guía de control. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, una guía de control para base de datos, una guía de control para la parte de seguridad, una guía de control para la parte de respaldos, una guía de control para la parte de redes y comunicaciones. Ese es el elemento a evaluar. Entonces se tratará de aplicar un esquema como este, pero ustedes pueden colocar mucha información por acá. Y lo importante dentro de todo, aparte de la información que coloquen, vamos a decir que la información que colocan contiene el 90% del resultado. Y el otro 10%, si no es que más, es esta línea que diga documentos probatorios presentados. ¿Sí? Documentos probatorios presentados indica de que se evaluó lo anterior, se evaluó cada uno de estos puntos y para cada uno de esos puntos se encontró documentación. En este caso asociada. sería el nombre qué sé yo, la técnica, el procedimiento que se usó para dicho procedimiento, ¿verdad? Sí, por ejemplo, podemos encontrar documentos probatorios. Por ejemplo, informe de inventario realizado del año 2025 en septiembre, informe de inventario realizado en noviembre, dependiendo de cuándo se haga esto. Documento de registro de que los inventarios se hacen, por ejemplo, según POA. POA establece que hace, por ejemplo, cada 2 meses, perdón, cada 2 semestres.
es decir, cada 2 veces en el año, 2 semestres, ¿cuánto? Como que hubieran 5 semestres, cada vez 2 veces al año. Entonces vamos a ver los medios de verificación y cuáles fueron los resultados de eso. Los resultados es un informe escrito, el técnico responsable o los técnicos responsables, él o los técnicos responsables documentan y describen qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y los resultados que encontraron. Entonces ahí tenemos una evidencia de que sí se maneja un manejo o sí hay un control de inventario y que el inventario se hace a tanto periodo de tiempo. Es uno. Y el 2, pues también sirve como línea base para poder tomar una determinación o un juicio al momento de emitir el criterio por parte del auditor. Bien, podemos continuar. Gracias, maestro. Kenneth, mano arriba, le escucho, Kenneth. Me entra curiosidad, para motivos de prueba, ¿de dónde vamos a sacar un documento probatorio al momento de realizar esto? No, no. Para efectos de prueba, lo que ustedes crean la estructura. En la vida real, nosotros aplicamos nuestra estructura y validamos. Y hay que ser muy coherente. Para muchos de la clase que son muy fanáticos de las herramientas de IA, sepan qué es lo que buscan, porque la IA no siempre les da lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Y sobre todo, sepamos qué es lo que buscamos y tropicalicen, porque miren, muchos son más notorios que solo hacen copy-paste de lo que trae la herramienta. Tropicalicen los lenguajes, lo que la IA les da al lenguaje natural utilizado en la clase. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me doy evidencia, bueno, tal vez no, o tal vez sí, o cuando ustedes son más que notorios. Cuando en la clase no, a puras cachas hablan de pío y no me dicen ni qué es la diferencia de una cosa con la otra y en la prueba que me contestan, pues, pucha, si parece una cátedra tipo un documental de doctorado, con full terminología, que si se los pongo acá les pregunto cada una de las frases no me saben ni decir ni pe ni pa. No, se tropicaliza. Las IA son buenas herramientas, pero la herramienta le va a dar los resultados de acuerdo a lo que se pregunte y cómo se pregunte, y eso se trata de tropicalizar. Y más que tropicalizar es que ustedes sepan lo que están colocando. Yo por eso lo que trato de evaluar cuando ustedes me colocan información es su lenguaje natural de expresar las cosas. Por así decirlo, su caliche técnico, ¿sí? Que por lo menos se han dado la molestia de leer algo. Eso es lo que trato de hacer. Jóvenes, para mí es, si todos quieren 100, todos les doy 100, pero el día de mañana, cuando van a la defensa, se les hacen preguntas. Es una temblequera que ustedes no tienen ni idea. Se están notando mucho las defensas hoy por hoy de jóvenes que no saben o que utilizan estos métodos para aprovecharse de las bondades del sistema, pero a la hora no saben. Y producto de ello es que el día de mañana no pueden conseguir trabajo, a menos de que ustedes ya tengan su empresa o ya tengan el trabajo fijo y aprender en el camino. Y eso puede suceder. Entonces, tropicalicen. Las herramientas de IA son buenas, pero hay que saberlas utilizar también y en qué utilizar. Vuelvo al mismo punto. Entonces, generamos nuestros tags gráficos, nuestras tags con las preguntas apropiadas, de acuerdo a lo que nosotros deseamos obtener, es lo más importante, y evaluamos. En los servidores, nuevamente tenemos toda la información de los servidores y tratamos de evaluar si se encuentran componentes definidos para la adquisición de nuevos equipos, similar de las computadoras, y los equipos si requieren características ambientales especiales, control de humedad y temperatura. Los servidores requieren características de control de humedad y temperatura. A diferencia de las estaciones de trabajo, donde no es muy notorio, las estaciones de trabajo como las computadoras tipo de escritorio o laptop, donde estamos en un área abierta y podemos tener el área ahí con el aire acondicionado encendido, que es un aire de confort diseñado para la climatización de las personas. Ese tipo de aire no es apropiado para los centros de cómputo porque esos aires de confort nos generan condensación. Pregunto de la clase, no se preocupen si no lo sabemos, pero si lo sabemos, opinemos. ¿Saben ustedes qué es la condensación? Básicamente la humedad que hay en el ambiente. Exactamente, por ahí va. No sé si ustedes se han fijado, para hacer la analogía en este comentario de la condensación, si alguna vez se han fijado en alguna mañana que si usted ha levantado, la mañana está muy fresca, no necesariamente ha estado lloviendo y el vidrio de la ventana tiene humedad. ¿Y por qué? Porque ha recolectado todo el rocío de la noche que no necesariamente ha llovido. Williams, mano arriba. Como cuando van manejando y el vidrio se empaña porque está viendo de fuera y la diferencia es que humedezca por dentro. Más o menos así, más o menos así. Pero el símil más
más cercano es este que les menciono. Amanece en la mañana y el vidrio, nuestro vidrio de nuestra ventana, está todo húmedo y no ha llovido. Pero es la condensación de lo que hay en el aire, de la humedad que hay en el aire. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto. No sé si que quiere opinar algo. Ronald tiene el micrófono abierto. No sé si no quiere opinar algo o fue que se le aperturó. Cuidado con lo que diga. Ronald, ¿está vivo? Ronald, si estás ahí, manifiéstate. Ahí me le pasan el fax a Ronald, que no sé qué. Bien, entonces, los aires de confort, como los split o mini split que vemos a veces en nuestras casas o en oficinas, este tipo de aire genera condensación. Cuando nosotros utilizamos este tipo de aire en los centros de datos, tenemos que garantizar de tratar de manejar esa condensación. Ese trabajo resulta más exhaustivo que tener aires de precisión, que son aires de precisión los que se utilizan para los centros de datos. Los aires de confort van a manejar este tipo de humedad y tenemos que tratar de tener un humidificador o un extractor de humedad. Si no lo tuviéramos, tenemos que estar muy cuidadosos con este tema, con este esquema. Porque es lo que acontece. Usualmente en los centros de datos los equipos trabajan 24/7. Usualmente, ¿verdad? Todo centro de datos trabaja 24/7. Y digo usualmente porque a veces solo están encendidos los equipos durante las horas de trabajo. Pero la generalidad, o la mayoría de los casos, por no decir todos, los equipos están encendidos 24/7 en el centro de datos. Los equipos necesitan enfriamiento. Algunas empresas recurren a usar los split o mini split, como los que nosotros tenemos en nuestra casa o las oficinas normal de trabajo. No hay ningún problema. Pero tenemos que tratar de manejar esa temperatura ambiente a una temperatura apropiada para de que no genere condensación, porque lo que resulta es que en el servidor, en la lata, como decimos popularmente, a veces nosotros la tocamos cuando la temperatura está muy baja y esa lata está húmeda. Pues no necesariamente húmeda, pero está muy helada. Y ese concepto de la lata helada, poco a poco va acumulando esa condensación y esas partículas que son minúsculas, se van acumulando hasta que generan gotas y esas gotas si caen dentro de los circuitos electrónicos, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces se sugiere tener deshumidificadores o estar muy a la disuasiva de lo que es lo que acontece ahí. ¿Se pueden usar? Sí se pueden usar los aires de precisión, sí se pueden usar, pero tenemos que tener controles más estrictos o regulares para poder supervisar y que nuestros equipos no se van a ver comprometidos por una condensación, para hacer esa referencia. Entonces aquí hablamos del control de la humedad. Los equipos requieren características ambientales especiales, control de humedad y temperatura, describen las características ambientales requeridas por el equipo y el control ambiental asociado, control ambiental, control implementado, qué es lo que se tiene, qué no. Si tenemos aires de confort, que son los que utilizamos para las personas, procuremos tener un deshumidificador para sacar todo lo que es la humedad del aire. Entonces, como medida de control, tenemos ese deshumidificador. Los aires de precisión ya manejan aire frío. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a un centro de datos. Si ha tenido la oportunidad y que en ese centro de datos hay aire de precisión, van a sentir la diferencia entre un ambiente helado con aire de precisión y un ambiente helado con aire de confort. Se siente el tema de la humedad. Hay mucha diferencia en ese sentido. Igual sentimos el frío, pero no sentimos el frío con humedad, como decimos popularmente. ¿Qué Bien, tipo de aire son los que tiene el campus, maestro? En los desconozco. laboratorios. Bueno, en los laboratorios son aires de confort. Los laboratorios son aires de confort. Los split son aires de confort. Están diseñados para el confort de las personas. En los laboratorios son aires de confort porque no sé si se han fijado, por lo menos aquí en Campus Sagrado Corazón de Jesús, más de una ocasión el aire está generando condensación y empieza a gotear. Y hay que apartar las computadoras porque está goteando ahí. Eso es con la condensación que va generando. Los aires de precisión no generan condensación. Es una de las características principales que tienen, que no generan condensación, no generan rocío de agua. Bien. ¿Algún equipo requiere sistema de refrigeración? ¿Y cuál equipo? Y documentos probatorios. Hay equipos especializados o hay mecanismos para poder refrigerar equipos porque generan demasiada calor que hay otras alternativas para poder hacer eso. Por ejemplo, en los centros, en centros de cómputo a veces se puede ver eso. No sé si ya la llevaron o si ya lo vieron, y menos que sí, porque ya están finalizando ustedes.
tenemos los mecanismos de enfriamiento en los centros de cómputo, que hay varios esquemas. Hay esquemas basados en confinamiento. Ustedes meten en un solo cajón todos los equipos y en el cajón está todo el enfriamiento. Hay equipos, está enfriamiento por agua. Son diferentes alternativas que suelen tenerse. Los esquemas convencionales que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí en Honduras, en los centros de datos, es enfriamiento por medio de aire de precisión, ya sea por ductería, pasarle por un ducto, sea por bajo piso, que es lo normal, o por encima del piso, o enfriamiento por lo que se denomina enfriamiento en fila, en row. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Y los documentos probatorios, que el apartado que les digo que la anoten, por favor. Si tienen que hacer algo, construir algo como esto, siempre tiene que haber al final un apartado de documentos probatorios. Si ustedes me construyen todo esto a lo que yo les pido, pero no va al documento probatorio, van puntos menos. Por muy bonito que está lo de arriba, si no está van puntos menos. Porque recordemos que el auditor se basa en la evidencia. Equipos de la red, muy similar a lo anterior. Sí, perdón. Solo se refiere al campo de documentos probatorios presentados. Solamente en eso se está refiriendo. Sí, me refiero a esta línea en particular, a lo que yo les pida, debe de ir sí o sí. Acá arriba ustedes van a colocar otra información acorde a lo que se les solicite. Pero al final, independientemente de lo que le pida, esta línea no olviden que debe de ir. Esa va como de cajón, por defecto. Como Es lo decimos. obligatorio dentro del formato del cuadro, ¿verdad? Una mejor manera de decirlo, así es. Es lo obligatorio dentro del formato del cuadro, así es. Sí, de una mejor forma yo no lo puedo haber dicho. Muchas gracias. Entonces, para que lo tomen en consideración y así en guerra anunciada no perecen soldados, ¿verdad? Descripción del espacio físico. Las instalaciones, aulas, cubículos y oficinas fueron diseñadas o adaptadas específicamente para funcionar como centro de cómputo, y aquí hay una diferencia bien sustancial. Cuando usted construye un centro de cómputo, pues lo construimos con todos, entre comillas, discúlpeme el léxico, con todos los TOIs en consideraciones de dimensión, porque tenemos la dimensión de altura apropiada para colocar piso falso y cielo falso, que son algunas de las normativas que se suelen tener en el centro de cómputo. Cuando no tenemos las normativas asociadas con la altura, lo que acontece es el escenario, por ejemplo, donde ustedes tienen un recinto, una oficina, que le dicen, vaya Kenneth, usted que es el jefe de tecnología, vamos a generar un centro de cómputo, le vamos a asignar esta oficina para que en esta oficina monte su centro de cómputo. Entonces viene Kenneth y mira, bueno, el espacio, la altura no me da para colocar piso falso ni cielo falso. Entonces lo que la gente suele hacer, los técnicos solemos hacer, es colocar un piso antiestático y hacer un enfriamiento con otro tipo de mecanismo que no sea enfriamiento por medio de piso o cielo falso, que puede ser un mecanismo en fila o en hilera, en row, se suele llamarle, o otro tipo que me permita poder enfriar. Y eso es válido. Entonces, lo ideal es que se pueda generar un diseño de obra civil, me refiero a obra civil, a construcción de la estructura física donde está el centro de datos, de cero, para reunir todas las condiciones apropiadas para el centro de datos. Cuando se nos acondiciona porque nos dieron un cubículo, una oficina, pues tenemos que tomar algunas consideraciones importantes. En primera instancia, que dentro del recinto, imagínense ustedes que les asignan una oficina y es un edificio donde ustedes están y arriba hay otro piso, que en la parte superior no pase ninguna ductería de agua potable o de aguas negras, peor. ¿Por qué? Porque estas pueden ser susceptibles a una falla, ¿sí o no? Que se pique, se dañe y obviamente hay un derrame de ese tipo de líquido, sea aguas negras o agua potable, y entonces va a comprometer los equipos de su centro de datos. También, si estamos en el último piso, que no es lo correcto, o si es el único piso, si es una sola planta, que el techo, cerciórense que el techo, si es un techo, por ejemplo, que arriba hay una lámina de zinc o hay tejas, no es el escenario apropiado, entonces hay que reforzarla. Hay que colocar una losa de concreto en la parte superior. Es parte de la normativa. ¿Por qué? Porque el zinc, las tejas u otro tipo de techo con el tiempo generan goteras. Inclusive hasta la misma losa con el tiempo genera goteras, como ustedes ya saben, de acuerdo. Si ustedes ven una casa que tiene dos plantas, van a poder observar que si su planta de la parte superior está fundida, aún existe la probabilidad que generen pequeñas grietas y hay que darle mantenimiento periódico. Si es lámina de zinc, dependiendo del tipo de lámina de zinc, no importa cuál sea el diseño, existe la posibilidad de que haya goteras. Si es asbesto o si es teja, existe la posibilidad de que haya goteras. Usualmente lo que tiene que haber arriba es una losa de concreto fundida, ¿sí? Y resguardada para darle mantenimiento apropiado, de ser recubierta para que no se filtre el agua.
¿Por qué losa? Para tener una protección contra cualquier tipo de proyectil que pueda generar o que pueda caer, digamos, una bala perdida con determinada velocidad, puede pasar una lámina de ciclo, llegar a un servidor, que ahí está el servidor. También los ventanales, un centro de datos, por ejemplo, aunque esto es más la clase de centro de datos, pero bueno, en un centro de datos no tiene que haber ventanas. Y cuando las hay, las ventanas solamente son por la parte de afuera de tipo cosmético y por dentro van selladas. El centro de datos internamente es un cajón, así, insertamente un cajón. No pueden haber ventanas por temas de seguridad. Si hay ventanas, pueden entrar cualquier proyectil, cualquier tipo de piedra o cualquier otro tipo de objeto que pueda comprometer la integridad de las personas que pueden estar dentro del centro de datos, pongan ante una manifestación un disturbio o que puedan dañar o bien los equipos, ¿verdad? Que tienen en su centro de datos. Algunas consideraciones generales que vamos a mencionar. Se tiene una distribución del espacio adecuada de forma tal de que facilite el trabajo y no existan distracciones. A veces el área del centro de datos, vamos a decirlo de esa manera, colinda con otras oficinas y a veces nos podemos distraer. De hecho, es un área hermética. A veces por eso nos dice que nosotros los informáticos somos bien creídos, porque todo lo que nosotros manejamos es de seguridad. Tenemos la seguridad física y lógica. La ilógica, pues ya sabemos, son las herramientas de software que tenemos que implementar, o combinación de hardware y software. Y la física es que si alguien va a ingresar al centro de datos, solamente personal autorizado. ¿Quiénes ingresan al centro de datos? El jefe o el responsable del centro de datos, el administrador de servidores cuando tenga que hacer mantenimiento de servidores, el administrador de base de datos cuando tenga que entrar a hacer un mantenimiento a la base de datos físicamente hablando, el administrador de la red cuando tenga que hacer una administración física a la red, o el administrador de la capa de seguridad si hay equipos de seguridad física que tengan que hacer una administración a la capa de seguridad física. Pero usualmente nadie permanece dentro del centro de datos. Es muy raro que alguien permanezca, salvo los operadores del centro de datos, pero estos están dentro de un cubículo aparte. De ahí todo el monitoreo, toda la administración se hace de forma remota, que puede ser dentro de la misma oficina, puede estar remotamente. Durante algunos años, por ejemplo, yo fui administrador de equipos, de servidores, de infraestructura física general y de base de datos de una organización. Y yo resido en Tegucigalpa y el centro de datos estaba, por ejemplo, en la zona norte. Es decir, desde aquí tranquilo. Si ocupaba algo, una mano remota, solo le decía a la persona que estaba en el centro de datos, mira, anda a tal gabinete, a tal lado, conecta este cable aquí, conectalo acá. Es lo único. Salvo casos excepcionales donde se iban a hacer mantenimientos ya programados, me tenía que desplazar hacia la zona norte. Un par de días ahí y hacer la acción. Pero de ahí todo desde acá de Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque en el recinto solamente están las personas autorizadas para hacer algún tipo de mantenimiento físicamente hablando. De ahí todo es remoto. Una persona o de las personas que nunca van a estar ahí adentro son las personas de soporte técnico. Me refiero a las personas que dan mantenimiento de computadoras y laptops e impresoras. Nunca van a estar ahí. Los programadores nunca van a estar ahí o no deberían estar ahí. Solamente están los administradores de los equipos, por así decirlo. Dependiendo de las políticas que se tengan y dependiendo del escenario, del tamaño de la empresa que ustedes trabajen, claro está también. Existe espacio dentro de las instalaciones de forma que permita la circulación fluida, es muy importante la libre circulación ante algún acontecimiento, algún evento, algún siniestro, ¿verdad? Que hay un temblor, obviamente hay que tener salidas de emergencia, tener una ruta para dónde salir. Se supone, y depende de quién le pregunten, ¿verdad? Pero se supone de manera general que hay que buscar la seguridad de las personas. Existen lugares de acceso restringido. Todo el área del centro de datos es un lugar restringido. Y dentro de la misma hay áreas restringidas. Hay separaciones. Hay un área de telco, solo administrador de redes. El administrador de servidores o administrador de almacenamiento no tiene nada que andar haciendo ahí. Y viceversa. El de redes no tiene nada que andar haciendo en la parte de servidores o almacenamiento, salvo que esté haciendo alguna configuración especial, pero tiene que estar en compañía del administrador de almacenamiento y servidores o viceversa. Y existen lugares de acceso restringido y se cuentan con sistemas de seguridad para impedir el paso a lugares, vamos a ver, de acceso restringido. Hablamos de los controles biométricos que hemos mencionado anteriormente u otros tipos de mecanismos. Se cuenta con sistemas de emergencia como detectores de humo, alarmas u otro tipo de sensores. Existen señalizaciones adecuadas
En las salidas de emergencia y se tienen establecidas rutas de evacuación, es parte de las normativas de seguridad. Algunas alcaldías municipales establecen como protocolo dentro de las empresas claramente establecidas que tengan esto, ¿verdad? Para poder operar. Se tienen medios adecuados para extinción de fuego en el centro de cómputo. Pregunta, vamos a ver cómo andamos ahí en el centro de cómputo. ¿Cuál es el tipo de extintor que se suele utilizar para extinguir el fuego de los centros de datos? ¿Qué tipo de agente químico básico? Perdón, creo que era tipo D. ¿Perdón? Creo que era el de tipo D. El nombre del químico. Creo Solo que es que ese es para era, fuegos metálicos, pero no me acuerdo muy bien. era, No era dióxido. CO2 específicamente, correcto. El CO2 es el tipo de agente químico. Tenemos otros tipos de agentes químicos que se suele utilizar. Si ustedes compran el agente químico que venden en la ferretería, si ustedes fijaban en la ferretería venden extintores y dice ABC, inclusive para componentes electrónicos, ese no les va a servir, les va a dañar los componentes. Es un tipo de agente especial, es un CO2, ¿sí? O dióxido de carbono, ¿no? Que ustedes van a utilizar para hacer ese tipo de extinción. Hay otros tipos de agentes, pero son agentes especializados para centros de datos. ¿Qué es lo que sucede en estos centros de datos? Tienen una capacidad de reacción para suprimir los incendios o conato de incendio de manera muy rápida y efectiva, uno. Dos, la naturaleza del agente químico, en teoría, no es nociva para el ser humano. Y digo en teoría, porque al final siempre hay efectos a largo plazo. La verdad, no nos engañemos. No nos damos bola como decimos popularmente. Y esos tipos de agente químico, como el ABC, que nosotros compramos en la ferretería, sí nos puede servir, pero puede ser al final tener una contraparte contraproducente para nosotros como seres humanos y contra el equipo en general. Tiene que ser CO2 mínimamente hablando o un tipo de agente más especializado para agente químico para supresión de incendios en centros de datos. Se cuenta con sistemas de emergencia, decíamos, se tienen medios adecuados para extinción, que está ahí nos hemos quedado, y cuáles son. Se cuenta con iluminación adecuada y con iluminación de emergencia en casos de contingencia. Se tienen sistemas de seguridad para evitar que se sustraigan equipos de las instalaciones. ¿Cuáles son los mecanismos para evitar que se sustraigan equipos de las instalaciones? ¿Cuáles son los protocolos, verdad? Etcétera. Se tiene algún lugar asignado a cintas y discos magnéticos. Fíjense que las cintas y los discos magnéticos, que son los discos extraíbles, ¿verdad? Perdón, los discos externos, que nosotros solemos utilizar para realizar respaldos. Las cintas se utilizan hoy por hoy para realizar respaldos, más que todo por un tipo de normativa de que aún se establecen algunos esquemas de auditoría que nos hablan de cintas. Tiene que haber un esquema asociado para los respaldos. Hay equipos especializados de cinta, hay equipos con brazos robóticos inclusive que mueven las cintas y trasladan las cintas dentro de un mismo cajón, etcétera. Y donde ustedes van a resguardar la cinta una vez que haya pasado todo este procesamiento, usualmente suele ser una bóveda dentro del mismo centro de datos, puede ser, que no se recomienda tampoco, pero si fuese dentro del mismo centro de datos, la cinta tiene que estar cubierta dentro de un elemento especial que es contra protección de incendios, muy similar, un símil, por así decirlo, para tratar de entender. A veces han visto ustedes las loncheras con las que llevamos comida a algún lugar, si los que trabajan sobre todo, llevar la lonchera y va dentro de una capa protectora que es un aislante térmico. Entonces, muy similar, Sí, tiene un como aislante, plateadito. ajá, tiene un aislante térmico que lo que hace es proteger, porque a veces tenemos bóvedas, pero las bóvedas, cuando llega a determinada temperatura, el calor pasa, el humo pasa, y al final ese calor o ese húmedo compromete los equipos. Pero cuando están con estos aislantes, Ocupa refractar el calor, ajá, ¿no? Como los ladrillos refractarios, similares. exactamente. Cuando tenemos estos aislantes, sucede este efecto de refractación, como dice el compañero, y da una mayor tiempo. No significa que nunca se van a quemar, nunca le va a pasar nada. Si al final van a ceder tarde o temprano. Pero el tiempo de reacción a respuesta por parte de las personas permite de que eso pues le genere el tiempo apropiado para que no se dañe la información que esto contiene. Se cuentan con suficientes canales, suficientes carteles, perdón. A ver. Lugares visibles que recuerden estas provisiones, pero anteriormente nos decía cintas para papelería y utensilios de trabajo. En un centro de datos no tiene por qué haber fuentes que generen calor o humo o incendio o que puedan generar un conato de incendio como papeles. No se tiene que guardar papelería. Tiene que haber la mínima papelería posible en un centro de datos, la mínima, ¿sí? A veces hay espacios apropiados y algunos tenemos la mala práctica de manera generalizada. Como tengo espacio aquí, lo utilizamos como disque bodega. Y ahí tenemos de todo un poco. Agentes que pues, nos pueden generar
combustión. No tiene que ver cartón, papel, ningún tipo de agente que genere combustión, para reducir al mínimo la probabilidad de algún siniestro que pueda llegar a suceder. Las prohibiciones de fumar, consumir alimentos y bebidas es más que clara. Eso no tiene por qué suceder. ¿Con cuánta frecuencia se limpian las instalaciones? ¿Con cuánta frecuencia se limpian los ductos de aire y las cámaras de aire que existen debajo del piso falso, si este existiera? Es decir, ¿con cuánta frecuencia se hace el mantenimiento? Hay mantenimientos que no solamente son a los equipos, sino a la infraestructura física del centro de datos. Es decir, lo que hay debajo del piso falso, con cada frecuencia se limpia, lo que hay arriba del cielo falso, con cuánta frecuencia, por ejemplo, se limpian las paredes o se pintan las paredes que requieren mantenimiento, al igual que el techo. Les decía a ustedes, la idea que hay una losa, con cuánta frecuencia se impermeabiliza esa losa. La pintura que se utiliza inclusive para las paredes es una pintura especial, diferente a la pintura que nosotros utilizamos en nuestra casa o que queremos pintar en la oficina, es un tipo de pintura especial, que es una pintura retardante a fuego. Con cuánta frecuencia se limpian las instalaciones, con cuánta frecuencia se limpian los ductos de aire y documentos nuevamente probatorios para evidenciar esto. Nuevamente, esta línea es obligatoria en cualquier tipo de trabajo que yo les pida. Anótenlo, yo creo que ya quedamos más que claros. Si hemos estado aquí en la clase y hemos estado presentes en la misma, pues creo que no se les olvida. Bien, vamos a continuar hablando de algunos de estos aspectos de manera general el día de mañana. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario o observación. Muy bien. Perfecto, entonces muchas gracias a todos. Nos quedamos aquí. Nos vemos en la sesión del día de mañana, si lo permite. A todos, feliz noche, bendiciones y hasta mañana. Feliz noche. Cristian, mano arriba, le escucho, Cristian, disculpe. Sí, disculpe, ingeniero, es que fíjese que yo ayer no pude ingresar a la clase eh, y le escribí a su WhatsApp por lo de la prueba, Pero recuérdeme la razón, motivo y circunstancia por la cual no ingresó a la clase. porque andaba en un evento con parte de la universidad en Tegucigalpa. En el Tecnología de andaba. Sí, 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 sí. ¿Tiene un documento probatorio que evidencia que usted anduvo ahí? El correo de confirmación. Ok, me manda ese correo de confirmación a mi correo y ahí planificamos el otro tema. Khalid, cuénteme. Yo, disculpe, que si me podría ayudar con, más que todo para ver si, y qué tengo que hacer con lo de la tarea para la otra semana, que la he estado avanzando, pero con la parte de los porcentajes no entiendo muy bien qué tengo que hacer. La tarea del CRMR. Correcto. Ok, ¿le parece si ahorita tengo ya un contratiempo? ¿Le parece si dejamos unos minutos mañana para ver ese apartado? ¿Después de la clase sería o cómo? Sí, después de la clase. Ok, sí, no hay problema. Mañana con gusto le atiendo ahí después de la clase. Nos quedamos unos minutos para poderlo pegar. Listo, Excelente. feliz noche.